Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto con su asesora virtual. Les voy a pasar lista para ir considerando, obviamente, no nada más su pase de lista. Yo generalmente asigno el punto extra en cada uno de mis espacios si es que veo participación activa. Es decir, que ustedes compartan alguna pregunta, hagan algún comentario conforme vamos a ir revisando cada uno de los temas de esta semana, ¿ok? Entonces, solamente para tomar los nombres y en cuanto ustedes empiecen a participar, yo les voy considerando entonces ya su punto extra. Así que me gustaría que todos tuvieran su nombre en su visible. Acá nada más puedo ver a Juan Carlos Fuentes Hernández. Voy a anotarlo rapidísimo. Juan Carlos Fuentes. Ok. También tengo, me aparece como 52744. Ojalá me puedas poner tu nombre completo. Concepción García Macías. Ok, bienvenida. Concepción García. Mm, Concepción García Macías, perfecto. Bien, tengo también a Verónica Izquierdo García, perfecto. Verónica Macías. Ok, bienvenida, Verónica. Ok, perfecto. Tengo 3 nombres y solamente me falta el otro compañero o compañera que tiene terminación 52744. Ojalá me puedas platicar o me puedas decir cuál es tu nombre, ¿sale? Pero ya vamos a dar entonces inicio. Les decía, este es nuestro primer espacio. Les quiero dar la bienvenida a este módulo 4, textos y visiones del mundo. Lo que ustedes van a hacer en estas 4 semanas, pues está muy enfocado precisamente al análisis de textos literarios. Si ustedes ya empezaron a ver algo de los recursos, empezaron a navegar en la plataforma, se habrán dado cuenta, y sobre todo pues ya empezaron a checar las actividades, se habrán dado cuenta que tenemos que leer bastante. Pero como estos son los módulos bases, yo siento que, y en mi experiencia, esto les va a permitir a ustedes, pues que tengan, que sepan argumentar, que precisamente el análisis de los textos y las lecturas les permita mejorar su redacción, su ortografía, que puedan expresar sus puntos de vista también, cuando en diferentes preguntas se les va a estar cuestionando, pues por eso, ¿ok? Ah, bueno, ya me parece, bueno, me dices, Yadira Cabrera Morales. Ah, ok, ok, bien. Bienvenida, Yadira. De una vez te anoto. Así es. Entonces les digo, pues, yo espero que esto que ustedes van a estar revisando en estas 4 semanas les deje el hábito de la lectura así, pero también que les ayude, como les decía, al ser de los módulos base, les ayude para sus siguientes módulos. Yo soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, soy asesora virtual de este grupo del 029 de la generación 51. Les voy a compartir mi presentación para que me vayan siguiendo. Sí la pueden ver, ¿verdad? ¿Sí se ve? Me dice Verónica, sí, gracias Verónica. Ok, entonces vamos a darle continuidad. Ay, me pasé. Bien, les decía, esta es la unidad 1, la semana 1 corresponde a la unidad 1 y se denomina literatura, arte y expresión comunicativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar temas relacionados con el análisis de textos literarios, como les comentaba, desde diversos géneros literarios, desde diferentes textos, géneros, perdón, literarios, como el narrativo, el lírico y el dramático. El propósito de esta sesión es apoyarlos a ustedes para resolver esas dudas
que han surgido por medio de los contenidos o quizá algunas actividades del módulo que todavía no estén tan claras. También para que podamos profundizar o atender aquellas inquietudes que aún quizá todavía persistan y que no se han resuelto dentro de las videosesiones semanales que ustedes ya tienen o tuvieron ya con nuestros asesores de la didáctica. Y como les decía, yo solamente espero que este módulo les guste, les contagie, perdón, el gusto por la lectura y les deseo mucho éxito. Vamos entonces. Este es el orden del día con el que vamos a trabajar. Primero está la bienvenida a módulo 4, que ya la acabo de realizar. Les platicaré cuál es el propósito de la sesión, pero ya lo acabo de mencionar también. Vamos a hacer una revisión de actividades correspondientes a semana 1. No es tanto como irnos deteniendo con cada uno de los puntos, pero de manera general sí me gustaría que ustedes pues se llevaran este panorama de lo que ustedes deben de entregar. Vamos a hablar acerca del foro Aprendiendo. Haremos algunos acuerdos sobre los horarios próximos de nuestros espacios abiertos y el espacio para mis sugerencias generales. Todavía no he revisado alguna actividad porque apenas ustedes empiezan a checar el módulo, empiezan a ingresar a plataforma, algunos todavía no están activos. Entonces, por eso es que esas sugerencias generales yo las voy a realizar conforme en mi experiencia en estos 9 años que llevo trabajando para Prepa en línea CEP y sobre todo pues en la experiencia que tengo con el módulo 4, que es el que generalmente me asignan, pues bueno, les puedo dar algunos puntos que deberían de considerar para, les decía, mejorar su desempeño, ¿ok? Y el espacio de dudas y comentarios. A pesar de que está hasta el final, durante toda la sesión, me gusta por eso trabajar con Zoom, porque durante toda la sesión ustedes pueden ir compartiendo, conforme vayamos revisando cada uno de los puntos, ustedes pueden compartirme cuál es la duda, la inquietud o la pregunta que aún pudieran tener sobre lo que vamos checando. Y pueden hacerlo por medio del chat, pueden estar escribiendo ahí todos sus mensajes, todos sus comentarios, o bien pueden ustedes levantar su manita y en cuanto yo les otorgue la palabra, ustedes habilitan su micrófono y con eso van trabajando. ¿Sale? Entonces les decía, bueno, vamos a comenzar. Tenemos la primera actividad integradora que se llama literatura, analizar textos literarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 3 lecturas que realizar. Entonces, este es pues digamos como la imagen solamente del documento que ustedes deben de revisar. Pero antes les voy a mostrar el documento en PDF que deben de abrir. Si ustedes se van a la plataforma, voy a abrir a mi plataforma. Si ustedes se van acá a la plataforma, seguramente encontrarán pues todos estos recursos, ¿no? Le voy a dar a actualizar porque si no, se apaga. Bueno, más bien se cierra. Entonces, tenemos estos recursos y precisamente el recurso que se encuentra aquí en rojito, en el cuadrito, dice fondo y forma. Es muy importante que ustedes lo revisen porque mediante este recurso ustedes van a poder tener claridad, un poquito más de claridad sobre los diferentes elementos que tenemos de el análisis que vamos a realizar en la primera actividad, ¿sale? Así que ahora sí les comparto el documento. Si ustedes ingresan ahí, les va a abrir un documento en PDF que deberán de descargar y guardar para su consulta porque lo vamos a realizar, lo vamos a revisar sobre todo en diferentes momentos durante todo el módulo 4. Acaba de llegar Carmen Hernández. Bienvenida, Carmen. Si es correcto, así como está tu nombre. Bien. Entonces, como les decía, vamos, perdón, me tengo que mover tantito porque si no, se me olvidan los nombres y no los anoto. Ahora sí, vamos con nuestro recurso, fondo y forma. Ay, no me abre el recurso. ¿Me dicen si lo pueden ver? ¿Sí se puede ver el recurso? Sí, perfecto. Gracias, Verónica. Gracias, Yadira. Perfecto. Este es el documento, les digo, como que de los más básicos.
y que ustedes deberán de revisar. Tenemos dos elementos, uno que se llama fondo y el otro elemento es la forma. Vamos a la parte sencilla. Tenemos que el fondo, acá dice, se refiere a todo, obviamente, el fondo de una obra, ¿no? Me refiero. Serán todas las ideas, los pensamientos, emociones y problemas que el autor intenta comunicar. ¿Cómo es que lo intenta comunicar? Bueno, pues por medio de diferentes elementos. Por ejemplo, el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes. ¿Sale? Esta es la parte del fondo de una obra. La forma de una obra se refiere a todo lo que, digamos, como todo lo que se relaciona con la parte escrita de la obra, su división, su estructura, las preguntas que ustedes deben de considerar para que sepan cuál es la forma de una obra, es decir, cómo está escrita. Perdón, si está escrita en verso o si está en prosa, cómo se proyectan las ideas ahí. Este es el primer elemento, bueno, los primeros elementos, y para hacer un análisis de texto literario, pues deben de buscar, obviamente, identificar diferentes elementos, como la lectura detallada y comprensión de la lectura. A veces es el punto que nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Cuando leemos y de repente no comprendemos del todo de lo que se refiere a la obra, entonces a veces hasta leemos dos veces. Bueno, pues podríamos hacer primero una lectura detallada. Después, el análisis de la lectura y la interpretación. Hay muchos elementos de la tabla que no vienen. Entonces, ¿qué deberán de hacer ustedes? Precisamente el punto número 3. Van a tener que interpretar, como les decía, hay algunos puntos que en algunas obras que vienen así específicos, muy claritos los personajes. Tal personaje quizá la protagonista, perdón, la protagonista o el protagonista se llaman así, 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 ¿no? Quizá los antagonistas, que quizá podrían ser como los malos del cuento, pues bueno, serían de esta manera. Pero el punto es que a veces la obra no trae personajes y que tenemos que hacer, pues interpretar, quizá como pensar, bueno, acá en la obra no menciona el nombre como tal, pero sí menciona que quizás es una familia y por lo que entiendo fue conforme la narración se dio, yo entendí que pues había dos niños, o había tres niños y aparte los papás, entonces en total son cinco, ¿no? Y que se tienen mascotas, bueno, no dice los nombres, pero sí menciona de manera general como los personajes. Entonces ahí tendremos que interpretar esta información. Sí, dice Verónica, a veces ahora yo tengo problemas de retención, me cuesta mucho trabajo. Pues sí, exactamente. Hay que eliminar los distractores. A veces si tenemos, por ejemplo, nuestra televisión prendida, si de repente estamos leyendo, pero estamos con el celular a un lado o en un espacio donde haya muchas personas, pues obviamente eso va a complicar todavía un poquito más. Por eso es que yo les sugiero siempre que ustedes busquen un lugar en donde puedan estar completamente concentrados, quizá alejados de ruido, quizá un lugar en donde ustedes encuentren un espacio que les permita realizar estas lecturas y les pueda facilitar, perdón. También algunos no es como que, esta es una sugerencia que yo les doy, a algunos no les gusta tanto leer, ¿no? O no tienes el tiempo suficiente para dedicarte y sentarte a leer completamente. Bueno, entonces yo sugiero que busquen las versiones de las obras en audio, búsquenlas como si fueran audiolibros y tratan entonces de ponerlos, no sé, en el celular, de colocarlo, o si tienen auto, pues bueno, mientras van manejando, lo pueden ir escuchando. Mientras estamos haciendo el quehacer también, podríamos poner quizá algún audio de las obras que obviamente estamos acá enfocándonos para que así también a algunos también se les puede dar esta como opción, ¿no? De que puedan hacer diferentes actividades y aparte estar escuchando. O más bien ocupas el tiempo y mientras haces una actividad, pues estás leyendo, estás escuchando, perdón, el audio y no precisamente tienes que sentarte a leer, ¿no? Es como una opción que también ustedes pudieran considerar en dado caso. Pero si les digo de inicio, pues sí es como que buscar el espacio alejado de distractores. Verónica, es lo que te sugiero, ¿sale? Pero poco a poco vamos a ir obviamente mejorando con diferentes estrategias, ¿vale? Tenemos ahora el fondo de una obra, obviamente, que ustedes van a leer. Primero, hay que identificar
el argumento. Y el argumento no es más que fácil y sencillo. Resumen o síntesis de la obra. En pocas palabras, quizá en unas 3 líneas, 5 líneas, ¿cómo podrías resumir todo lo que pasó en la obra? De manera breve, te decía. Entonces, el argumento solamente responde a la pregunta, ¿qué sucede en la obra o qué sucedió en la obra? ¿Sale? De ahí tenemos el tema. El tema es la idea principal que aborda un texto. Ejemplos, ustedes leyeron quizá alguno de ustedes leyó, por ejemplo, La Caperucita Roja, se las hayan leído, quizás sus papás cuando ustedes eran pequeños, o ustedes leyeron, o quizá porque hay muchas versiones, ¿no? En el cine hay muchas versiones de La Caperucita Roja, desde el cuento clásico hasta, por ejemplo, La Chica de la Capa Roja. Hay otra versión, me parece, que tiene que ver también con Caperucita, que es otra como adaptación. Entonces, de esa obra, supongamos de La Caperucita, ¿cuál sería la idea principal? ¿Cuál es la idea central? Quizá una idea que escriba la obra. Yo los leo en el chat o quieren habilitar el micrófono, adelante. Solamente me levantan la manita para que yo les pueda decir quiénes participan primero. Y si no, pues yo los leo en el chat y les digo conforme ustedes van participando, yo voy anotando para otorgarles el puntaje extra por participación. Les decía, más que por asistencia, más bien yo no lo otorgo hasta que ustedes participen, ¿va? Concepción, platícame, ¿puedes habilitar tu micrófono? Asesora, buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches. Bueno, a mí de los, bueno, para mí son los cuentos, ¿verdad? No me gusta mucho leer, pero ahorita para mí es indispensable hacerlo. Y para mí los cuentos que más me han gustado desde que iba hasta la primaria es El Principito. Yo sé que Así, no es una obra, pero a mí me encanta ese cuento, esa historia. Para mí es cuento, historia, lo relato así, no sé, en su opinión para mí, pero así lo catalogo. ok. Y de esa historia del Principito, ¿cómo podrías resumirlo? Bueno, más bien, ¿cuál sería la idea central de esa obra que te gusta mucho? Vayamos con lo que ustedes ya conocen, ¿no? Con lo que ustedes, sobre todo, pues también lo que les gusta. Bueno, a mí me empezó a fascinar toda la aventura que empezó a tener, las aventuras que empecé a escuchar, porque uno se envuelve en toda la historia por dentro, imaginándose que uno está ahí y uno relatando y leyendo, ¿verdad? Y uno saca conclusiones imaginarias para uno mismo también. Ok. Digamos que podría ser quizá como la opinión que tienes de esa obra, pero idea principal se trata de no sé, un personaje que viaja. ¿Cómo Es lo podrías? un personaje en una historia viajando por todo el mundo, ¿verdad? Se puede decir así, porque esa es la historia. Ok, perfecto. Va. Así entonces, tienen que como que especificarlo, quizá como en una línea, en 2 líneas, que hablen acerca de la idea principal. Bien. Sí. Gracias, Concepción, por tu participación. Gracias. ¿Alguno más? ¿Alguno de ustedes más quiere participar? Verónica, cuéntame. Buenas noches, asesora. Buenas noches, Hola. compañeros. Asesora, yo tengo una duda en lo que es el recuadro de la verdad sospechosa. En nuestra lectura salen varios personajes. No sé si tengo que poner realmente todos los personajes. Yo tengo un gran problema en la retención de cuando leo algo, entonces tengo que estar volviendo otra vez y ya se me olvidó otra vez. Entonces, sí, ya terminé la lectura, pero sí son muchos personajes los que vienen. Tengo que escribir todos los que vienen ahí. No, no todos, quizá no todos, pero podrías comentar al menos los principales. Como les decía, quizá los protagonistas, los antagonistas, los malos, los que aparecen frecuentemente. Eso sí podrías ponerlo. Tampoco voy a decir, bueno, es que deberías de colocar, no sé, los 20 personajes que participan. No, no es necesario. ¿Sí quedó claro, Verónica?
Ujú. Sí, muchas gracias, asesora. Sí tenía duda en esa parte. Digo, yo paso ahora sí que lo que es la actividad, la paso a una libreta y ahí conforme voy leyendo voy realizando mis apuntes, porque le digo, me causa mucho problema esa parte. Entonces, ahorita ya terminé de leer esta lectura y ya estaba así como que, híjole, tengo que escribir todos los personajes. Digo, pues que me diga la asesora si es necesario, y digo, no tengo ningún problema, pero sí tenía duda en esa parte, asesora. Bueno, Pero perfecto. ya quedó clara. Muchas gracias, le agradezco. No a ti. Y exactamente como hace Verónica, a veces hay que notarlo, ¿no? Y para que tengamos presente, sobre todo, para que no digamos, ay, híjole, tengo que leer otra vez porque ya no me acuerdo, no, mejor así tomamos nuestras notitas. Perfecto. Me dice Yadira, concuerdo con mi compañera Concepción, el cuento del Principito es muy bueno ya que nos deja muchas enseñanzas, como por ejemplo, él nos hace ver las cosas de una manera diferente, fuera de la realidad. Ok, perfecto. Los que ya participaron, Concepción, Verónica, si quieren ya pueden bajar su manita. Entonces tenemos Concepción, a Verónica y Yadira que han participado en esta ocasión, ¿no? Bien, perfecto. Ok, nada más nos falta Juan Carlos y Carmen, pero vamos avanzando. Aquí lo importante es eso, que vamos a ir avanzando. Entonces les decía, de una manera muy breve, así como ustedes dicen, un personaje que nos hace ver eh, el mundo quizá diferente, ¿no? Desde una perspectiva diferente, fuera de la realidad, como dicen. Y listo, línea, bravo, breve, sencillo, así conciso, ¿sale? Así es como vamos a ponerle el tema. Después, la acción. Dice en la acción. En esta sí es muy importante porque muchas veces se les pasa la idea o ustedes dicen, bueno, la acción, si hay acción o no hay acción, me ha pasado y solamente colocan, si hay acción o aquí no se presentó ninguna acción, no es tanto así, más bien es decir, durante los diferentes hechos que suceden dentro de la obra, hay tres momentos en todas las historias. Tenemos la exposición, el nudo y el desenlace. Es decir, en la acción van a usar tres oraciones. La primera oración debe definir lo que es la exposición o cómo inicia. Después, cuál es el nudo o el desarrollo y el desenlace al final. Tres oraciones, cada una enfocada, como les decía, cómo inició, cómo se desarrolló y cómo es el final. ¿Va? Así, sencillo y les decía breve, pero son tres oraciones. ¿Va? Después, tenemos otros elementos que son importantes. El tiempo, a veces también me decían, perdón, en muchas actividades, muchos alumnos de otras generaciones me han comentado, bueno, es que el tiempo es un tiempo presente o la historia se desarrolló en tiempo pasado y no es eso, no es decir si está en el futuro, la hora planteada, si está en el presente, no. Cheque nada más el dato. Acá dice, es la duración en la que se presentan los hechos, puede ser objetivo, cronológico, es decir, te indica las horas que transcurrieron, los días que transcurrieron dentro de las obras, o bien son, por ejemplo, subjetivos o psicológicos, si nada más ocurre en la mente de un personaje, ¿va? Lo van ustedes a mencionar. Tienen estos puntos, así que pueden considerarlo objetivo cronológico o puede ser subjetivo o psicológico, cualquiera de estos dos. Y ustedes me indicarán cuál es el que corresponde. Dice Verónica, yo puse cronológico en alguna, exactamente. Pero exacto, exacto, porque no va a decir Verónica la respuesta, ¿no? Por eso dijo en alguna. Bien. Sí, ustedes nada más tendrán que tomar esos dos. Puede ser que les decía el tiempo, objetivo o cronológico, como ustedes quieran, es lo mismo, subjetivo o psicológico, ¿va? Y listo. De ahí nos vamos con la parte de espacio. El espacio se refiere a los lugares, al lugar o los lugares en donde sucedió toda la historia. Puede ser donde, por ejemplo, la pregunta más fácil para identificar el espacio es decir, ¿dónde se desarrolla la obra? Ah, bueno, si la obra se desarrolla en una casa, en una iglesia, en un castillo,
Si se desarrolla, no sé, en alguna playa, bueno, entonces ustedes indicarán los diferentes espacios. Pueden ser uno, pueden ser diferentes, porque la obra se puede ver como los escenarios, hagan de cuenta, ¿va? Y después tenemos la parte de los personajes, que es lo que estábamos comentando precisamente que nos hacía ver Verónica, ¿no? Acerca de los personajes. Y en esta parte, ahí no me deja seleccionar, allá, los personajes. Entonces, son todos los seres, todos los que participan en la obra, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a tener que identificarlos, pues obviamente por su importancia los podemos definir como principales, secundarios, ambientales. Les decía, los principales son los que todo el tiempo aparecen en la obra, los secundarios como que generalmente, como entran y salen de la obra, ¿no? Y los ambientales, bueno, sobre todo también los incidentales, por ejemplo, los que de repente llegan a salir o tienen muy, muy poca participación, pero tampoco nos vamos a ponernos a detallar, como les decía, hagamos la lista de los 50 personajes que aparecen en la obra, no, pero al menos de los importantes, eso sí va a ser necesario que ustedes los coloquen dentro de estos espacios, ¿va? Y eso sería todo. Les digo, este es un documento que está dentro de los recursos, se llama Fondo y Forma. Ustedes, como les enseñaba, lo voy a subir un poquito. Como les enseñaba, aquí está el documento. Les va a ayudar muchísimo para definir lo demás que tenemos que trabajar. Ahora sí me pasó la presentación para ir pues especificando, irles aclarando. Tenemos entonces, hay que indicar en esta, acuérdense, son 3 obras. Tenemos la obra de Al que ingrato me deja busco amante de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Hay que trabajar todos los elementos de esta tabla porque precisamente es una tabla comparativa que nos va a permitir pues tener la información más importante de estas obras. Tenemos primero quién es el autor, lo tenemos, ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba de donde vienen las indicaciones, acá tenemos toda la información. ¿Quién es el autor? Ahí lo tenemos, ¿no? ¿A qué género pertenece? Ahí ustedes tendrán que buscar en los recursos de género literario, tendrán que identificar cuál es el género que enfoca cada uno de sus autores o que toma en consideración los autores. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? No viene, les digo, hay muchos elementos que no vienen en la obra y que, digamos, tendrán que colocar aquí. No, ustedes tendrán mucha información que buscar en biografías de los autores o buscando información específica. Por ejemplo, Al que ingrato me deja, busco amante, ¿en qué año se escribió? ¿En qué año y qué lugar? Por ejemplo, si se escribió, voy a decir cualquier idea, ¿no? Se escribió en 1920. No estoy diciendo el dato exacto, no es solo un ejemplo. En 1920 en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en esta parte del contexto sociohistórico y cultural? Pues entonces van a buscar las características de la sociedad de la Ciudad de México en 1920, si es que les apareció así esa información. Y entonces colocarán acá los momentos quizá históricos, culturales que se presentaban, perdón, en 1920 en la Ciudad de México, para que entonces ustedes tengan idea de lo que estaba pasando en nuestra sociedad, como les decía, y lo puedan colocar aquí. Les sugiero mucho que aunque encuentren información en internet y la vean, digan, todo esto es importante, no lo copien tal cual, porque entonces estarían incurriendo en plagio parcial. Mejor lo que ven allá en los sitios que están buscando, lo de las biografías, chequen qué les sirve y lo colocan aquí. Pero no copiar y pegar porque entonces les digo, viene la penalización. Dime, Verónica, ¿estás levantando tu manita? Dime. Sí, asesora. En esta parte, tengo duda. Anteriormente, no recuerdo qué módulo fue. De igual manera también era buscar y puse lo más importante, no tal, así como usted me lo indica, ¿no? Que no es copiar y pegar. Y me lo tomaron como plagio. Entonces, en esta parte, en lo que es la lectura de El Ingrato, yo busqué cuál es el contexto sociohistórico, redacté, puse lo más importante, pero de igual manera
puse en donde encontré la información, pegué citas y referencias. No sé si se pueda realizar así o nada más buscar lo importante que sucedió en ese tiempo y no pegar citas y referencias. Lo que yo siempre les indico, y que creo que lo más práctico, ustedes lo busquen en internet y lo que lean, traten de explicarlo con sus propias palabras. Muchas veces hacemos esto, se le llama parafraseo. Muchas veces hacemos esto cuando, por ejemplo, vemos una novela, ¿no? Vamos a un concierto, vemos una película, vemos un partido de fútbol y de repente le platicamos a alguien más lo que pasó. No lo platicamos tal cual venía en la noticia, tal cual venía en la película, tal cual pasó en el partido, sino con nuestras propias palabras, en nuestra interpretación lo comentamos. Entonces, como les digo, lo hacemos muchas veces, no nos damos cuenta de que pues eso se le llama parafrasear una información. Entonces, es lo que yo les sugiero, lo leen, lo ven en internet y tal cual lo que hayan entendido, lo copian, lo escriben, perdón, acá. Pero sí, exactamente, yo a veces les digo a mis alumnos, es que no, pues la verdad acá dice, ¿no? Que tú complementes esta información, que desde tu punto de vista compartas cuál es tu opinión, etcétera. No están diciendo búsquelo en internet, no están diciendo de tal referencia, copia acá lo que encontraste, no. Y sobre todo porque este documento se sube con tus datos. Entonces, a pesar de que lo encontramos en internet, pues tú te estás adjudicando una información que no te corresponde, ¿no? Y muchas veces me pasó que copiaban y pegaban la información y al final solamente me decían, bueno, acá están mis referencias tomadas de tales sitios y tales sitios. Les dice, bueno, es que no interpretaste, solamente copiaste y pegaste, copiaste y pegaste. Lo que me importa es que interpretes, que tú me digas con tus propias palabras qué es lo que entendiste, qué es lo más fácil y eso será listo. Ya no es necesario tanto como estar indicando, por ejemplo, las fuentes consultadas, o bueno, también podría ser para sustentar mejor tu trabajo, ¿no? Pero me refiero a que con eso que tú hagas es mucho mejor, porque entonces ahí estás aprendiendo, ahí estás leyendo, ahí estás como que hasta tratando de resumir lo que es más importante y explicarlo aquí. Entonces, por eso les digo, puede ser esos pequeños detalles de copiar y pegar información y aunque tenga ahí la cita, yo digo, no me interesa tanto que lo lea yo, de que lo pueda encontrar en otro sitio, como que tú me lo expliques y entonces digo, bueno, aquí ya hay trabajo, ¿no? Acá sí se ve que hubo trabajo, que analizaron, que identificaron elementos y solamente compartieron lo que era desde su punto de vista y con sus propias palabras, su interpretación. ¿Sí me expliqué? Sí, asesora, entendido. Muchas gracias. Ok, perfecto, perfecto. Entonces les digo acá solamente colocan, así como Verónica puso, contexto sociohistórico y cultural de la obra, pero les digo, yo siento que más se pueden ustedes ir a la parte de la biografía o a veces algunos análisis que hacen sobre algunas obras, algunos expertos también lo pueden tomar, pero les digo, interpretando siempre, ¿va? Perfecto, gracias Concepción. Después, contexto del autor. Ahí también hay que buscar un poco de información del autor, qué pasó, qué fue lo que quizá detonó que el autor escribiera tal obra, ¿no? O que se enfocara a tal tema. Después, intención del autor, el argumento, ya los acabamos de ver algunos elementos, la intención, qué es lo que pretende o que busca el autor provocar quizá en el lector, ¿no? Pues quizá la reflexión sobre algunos de los valores, quizá, les digo, solamente son ejemplos, no precisamente es la respuesta de alguno de estas obras, ¿no? Solamente son ejemplos vagos, pero les digo solamente para que tengan una idea. Puede ser, no sé, la intención de reflexionar acerca de las características de los seres humanos, de los valores que hay en nosotros, de la concepción que tenía acerca de la vida, no sé, todo esto ustedes lo pueden interpretar. Argumento, tema, acción, ya lo acabamos de ver, el tiempo, acuérdense nada más de la acción, eso sí es importante que recuerden, son 3 oraciones que se enfocan precisamente en cada uno de los momentos de desarrollo de la historia. Tiempo, espacio, personajes, como ya lo habíamos platicado. Y eso sería todo. De las 3 obras, obviamente deben de llenar toda la información. La última parte que viene acá es solamente para la reflexión. Con base en los elementos de la tabla, platícame cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra. Pueden tomar información de la obra, diferentes puntos, para que acá ustedes lo puedan
explicar, obviamente, ¿no? Cómo se relaciona el contexto del autor y su obra con el mensaje. Esa es la parte donde tienen que vincular lo que ellos vivían, lo que estaba pasando y cómo es que ellos lo transmitieron precisamente por medio de la obra, de sus obras, perdón. Redacta un comentario breve. Ah, bueno, acá también hay que poner atención que dice que de 10 a 12 líneas, entonces no vayan a escribir un poco, más bien de manera muy, muy breve, vayan a escribir su respuesta, porque acá dice de 10 a 12 líneas. En la siguiente dice de 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas. ¿Cómo es que se contrastan las tres formas de transmitir un mensaje? Considerando elementos igual que identificaron en el cuadro comparativo. En caso de que se cierre la sesión, acuérdense, yo los espero acá, ustedes solamente ingresan nuevamente y continuamos con la siguiente parte, ¿ok? Porque me marca Zoom que queda poco tiempo. Y finalmente, dice en un párrafo igual o dos, de 10 a 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya. Ahora sí, cómo es que ellos veían la obra y cómo lo puedo relacionar con la tuya. Si alguno se enfocaba quizá a la vida, a la esencia, al amor, etcétera, cómo es que antes se veía y cómo se ve ahora, cómo lo puedes vincular con nuestra época.